La alcaldía de Quito reacciona ante las glosas de la Contraloría por la compra de los trolebuses, que no cumplieron 15 especificaciones técnicas, que van desde la pintura hasta sistemas de control, y asegura que la compra generó un ahorro a la ciudad. Se dictó prisión preventiva contra 6 militares investigados por la muerte de un joven en La Libertad, provincia de Santa Elena. Los uniformados fueron acusados de ejecución extrajudicial durante un operativo. El 52% de los trabajadores que reciben el 13º sueldo lo usa para pagar deudas. Un estudio determina que el sobresueldo no llega a todos los trabajadores por la informalidad. La Corte Constitucional resolvió que despedir a una mujer embarazada con contrato de libre remoción en el sector público es una violación de derechos. En esos casos, aplica una indemnización especial. Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que permita la captura de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias El Churrón, considerado cabecilla de los choneros. La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asegura en Oslo que Venezuela se convirtió en el centro criminal de América por la invasión de cárteles de droga y grupos terroristas. Persistirá en que haya una transición en su país, mientras Nicolás Maduro la califica de fugitiva. Ecuavisa hace historia y transmitirá los partidos de la Copa Libertadores de América a partir de 2027. La Confederación Sudamericana de Fútbol hizo público el anuncio. Ciertos obstáculos no detienen la magia de la Navidad. El ajetreo de estas fechas se toma el mundo. Es la oportunidad para crear miles de empleos. Jueves 11 de diciembre, amigos, muy buenas noches. Comenzamos ya con el desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar, contándoles que la Contraloría determinó el incumplimiento de 15 de un total de 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato para la adquisición de 60 trolebuses eléctricos por parte del municipio de Quito. Bienvenidos. Troles, un contrato bajo dudas. Un equipo técnico ejecutó una constatación física entre agosto y septiembre pasado a los buses comprados. Encontró problemas de diferentes tipos. El perjuicio económico asciende a $2.5 millones y el organismo identificó indicios de responsabilidad penal. Paul Romero con más información sobre este caso. El municipio de Quito está en la mira de las entidades de control y de justicia por irregularidades en el millonario contrato de adquisición de 60 trolebuses eléctricos para la modernización del sistema de transporte de la capital. La Contraloría determinó el incumplimiento de 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato tras una constatación física que realizó un equipo técnico entre agosto y septiembre pasado a los buses comprados. Ahí encontró problemas de diferentes tipos, desde pintura hasta sistemas de control, además de inconsistencias en los sistemas de protecciones eléctricas, de información a bordo, asientos, salidas de emergencia, techos, parachoques, aislamiento acústico. Según la Contraloría, no se pudo cuantificar las especificaciones técnicas observadas porque las unidades de trolebús no cuentan con costos unitarios a detalle, es decir, el valor de cada componente. Además, la empresa fabricante, su representante o distribuidor en Ecuador no proporcionó información de los costos al equipo auditor. También la Contraloría observó la falta de documentación sobre la aprobación del diseño de la unidad prototipo, sin incorporar el sistema de control de estabilidad ni el programa electrónico. Por estas, entre otras observaciones, el organismo de control determinó indicios de responsabilidad penal de los implicados en el contrato. El informe pasará a la Fiscalía para la investigación correspondiente. Y sobre este informe ya se pronunciaron el alcalde de Quito, el secretario de Movilidad y uno de los concejales. La administración municipal defiende la compra de los 60 trolebuses, mientras se cuestiona que un organismo haya actuado como intermediario para la contratación. Adriana Bermeo con estas reacciones. El municipio de Quito defiende la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos. El primero en hacerlo fue el alcalde Pavel Muñoz, que en su cuenta de X calificó el informe de la Contraloría, que sugiere responsabilidades administrativas y civiles como persecución política. Lo hizo también el secretario de Movilidad, Alex Pérez, que aseguró que no hubo ilegalidades en el proceso de contratación que se hizo bajo la figura de cooperación internacional.
en el que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, actuó como intermediaria. El proceso con cualquier tipo de apoyo internacional está dentro del sistema de contratación pública. De lo que teníamos un presupuesto ya predeterminado para esto, se gastó menos de 2 millones menos en la compra de los trolebuses. Entonces, más bien lo que nosotros hemos logrado es un ahorro. Pero la Contraloría cuestionó que la compra se haga con esa intermediación y en ese criterio se unieron 6 concejales, entre ellos Andrés Campaña. Presentaron las solicitudes para que el ente de control haga un examen especial. UNOPS se había comprometido a pagar $50,000 del proyecto, pero al mismo tiempo se reconocía que UNOPS tenía derecho a cobrar los gastos administrativos, los costos de implementación, es decir, tenía una comisión de 2,5 millones. Esos 2,5 millones que recibió la UNOPS son el perjuicio al que hace referencia el informe de Contraloría, pero también los concejales apuntaron los problemas técnicos de los buses. Por ejemplo, de que la tercera puerta del trolebús no estaba a la misma altura de la puerta de las estaciones. Por ejemplo, también de que existían problemas con las rampas. El municipio aseguró que durante la investigación fiscal del caso presentará todas las pruebas de descargo. ADN impidió la calificación del juicio político al exministro de Salud Jimmy Martin en la Comisión de Fiscalización. Al ser mayoría en esa mesa legislativa, su abstención dejó en el limbo ese proceso. La oposición los acusa de blindar a los funcionarios del gobierno, de la Asamblea, como lo informa Patricio Díaz. En la Comisión de Fiscalización era visible la tensión. El correísmo estaba a la espera de que se aboque conocimiento del juicio político al exministro de Salud Jimmy Martin y se define incluso un cronograma para el proceso. Pero no. El pedido de juicio fue aprobado por el CAL y parecía una formalidad que la comisión lo conozca. A la hora de votar, los 4 legisladores del correísmo respaldaron la moción. Los 6 del oficialismo se abstuvieron. Se pidió reconsideración y las cosas, en lugar de cambiar, se consumaron. No ha sido aprobada la reconsideración planteada. Muchas gracias, se clausura la sesión. ADN impidió que se inicie el juicio al exministro. La comisión no lo calificó y lo dejó en el limbo. El correísmo los acusa de mantener un permanente blindaje a los funcionarios del gobierno. Hemos tenido una Asamblea Nacional que ha bloqueado el control político. Sigue blindando y seguimos teniendo cambios del orden del día irrisorios. Se ha convertido lamentablemente en una comisión de fiscalización de archivo. El oficialismo no explicó sus razones en la comisión. Mediante comunicado dijeron que no se prestan para espectáculos, que abstenerse no es encubrir. La coordinadora de la bancada defendió la decisión de sus compañeros. ¿Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente 4 meses? Cuando esto es un proceso que, recordemos, es la consecuencia del abandono y la corrupción del gobierno del expresidente Rafael Correa. El juicio político contra Jimmy Martin lo presentó el correísmo por incumplimiento de funciones en temas como el abastecimiento de medicamentos e insumos, la falta de pagos a prestadores externos, entre otros. 2 jueces provinciales que conocen causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio denuncian amenazas e intimidación y piden protección del Estado. Temen por su vida y también la de sus familias. Veamos. 2 jueces de la Corte Provincial de Pichincha, que conocen causas relacionadas con el caso de Fernando Villavicencio, han sufrido intimidación y amenazas desde hace un año, cuando sentenciaron por tenencia de armas a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quien este viernes será vinculado al caso Magnicidio FB. Se trata de Maritza Romero y Marco Navarrete de la Sala Penal. Este lunes enviaron oficios al ministro del Interior, John Reinberg, y al presidente del Consejo de la Judicatura, informando sobre estos hechos, el último ocurrido el pasado jueves. Según el documento, recibieron amenazas provenientes de números internacionales, por lo que solicitan refuerzo integral de su seguridad personal y laboral, y que se realice un barrido electrónico especializado en sus oficinas y vehículos, porque ha habido filtración de información de sus causas y sospechan que hay dispositivos de vigilancia, interceptación o geolocalización. El número del que les escribieron, advirtiendo que se cuiden, es de Estados Unidos.
Los jueces aún no han recibido respuesta a su pedido. Desde febrero tienen seguridad temporal, los acompaña un uniformado, pero advierten que su nivel de riesgo se ha incrementado y ellos y sus familias están en peligro inminente. Además del caso de alias Gordo Luis, los jueces tienen en sus manos la causa de María Daniela Ayala. Se trata de la jueza que en inicio estuvo a cargo del proceso por la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio. No dio paso a la prisión de los procesados Javier Jordán y José Serrano. Fue suspendida y enfrenta denuncias de las hijas de Fernando Villavicencio y del ministro del Interior. Los jueces Maritza Romero y Marco Navarrete deberán decidir si declaran la manifiesta negligencia o error inexcusable para que la jueza Ayala sea destituida, o si la absuelven para que vuelva a sus funciones y al caso Magnicidio FB. Les contamos ahora que el sistema de inteligencia de Ecuador detectó la presencia de la banda delincuencial peruana Los Navarro. Agentes de la policía ecuatoriana, el Interpol de Perú, lograron la captura de uno de sus integrantes, conocido como Diablo, quien operaba en 5 provincias con identidad falsa, otorgada por una agencia del registro civil. Fabiola Santana con los detalles de esta operación conjunta. La organización criminal peruana Los Navarro se ha infiltrado en Ecuador. Lo detectó el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Ecuatoriana, que anoche, tras 6 meses de investigación, detuvo en Santo Domingo a quien era el enlace de esa banda transnacional y las células criminales nacionales dedicadas al tráfico de armas, droga, explosivos y también extorsión. Se trata de Julio César Navarro Medina, alias Diablo, quien fue incluido en la lista de objetivos criminales priorizados por considerarlo una amenaza nacional. En esa captura también participó la Interpol de Perú, donde también es requerido por homicidio y tenencia de armas. En Perú, los Navarro están vinculados a sicariatos derivados de disputas por minería ilegal. Y en Ecuador, mediante el Diablo, lograron operar en Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ríos y Sucumbíos. Julio César Navarro logró operar de forma clandestina porque en el registro civil consiguió la identidad falsa de un ciudadano fallecido con antecedentes por tráfico de drogas. Alias Diablo permanecerá detenido en el país en tanto se concrete su extradición. Esta es la segunda banda criminal peruana detectada en este año. A inicios de noviembre, en Zamora Chinchipe, fue destruido un campamento ilegal de la organización Los Trujillanos, también vinculados a la minería ilegal, y en septiembre fueron detenidos 18 de sus integrantes. María Corina, Nobel por la Libertad. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dejó la clandestinidad y llegó a Oslo esta madrugada. No pudo asistir a tiempo a la ceremonia en la que su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre. Machado dijo que retornará pronto a Venezuela y que su regreso no dependerá de si Maduro continúa en el poder o no. A las 2:25 de la madrugada en Noruega, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz salió al balcón del Gran Hotel de Oslo. Debido a las amenazas y persecución por parte del régimen venezolano, pasó más de un año en la clandestinidad y esta fue su primera aparición pública. Saludó a un centenar de simpatizantes que la recibieron con una ovación y gritos de libertad. Y en la calle abrazó a sus seguidores. En la mañana estuvo en el Parlamento noruego, donde firmó el libro de visitantes distinguidos. Y dio una rueda de prensa junto con el primer ministro noruego, Jonas Gahr. Machado dijo que no cree que el gobierno venezolano supiera dónde se escondió durante la mayor parte del año, y se refirió así a la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que sostiene el régimen es un sistema de represión fuertemente financiado. Los fondos vienen del tráfico de armas, petróleo y del tráfico humano. Tenemos que cortar esos flujos y pedimos a la comunidad internacional que lo haga. Cuando se le preguntó por una posible invasión de Estados Unidos, respondió que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, carteles de droga, y que esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de América.
En otra conferencia de prensa, dijo que volverá a Venezuela con las condiciones propicias y que esto no depende de la salida del régimen de Maduro. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. Informó que antes de volver a su país, sostendrá algunas reuniones internacionales y acudirá a varias citas médicas. El régimen de Caracas había advertido que sería considerada fugitiva si abandonaba el país, ya que es investigada por conspiración, traición a la patria, instigación al odio y terrorismo. Entre las personas con las que María Corina Machado se reencontró en Oslo está Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, que resultó perjudicado por el fraude de Nicolás Maduro. González Urrutia asistió también a la ceremonia de entrega del premio Nobel que fue recibido por la hija de María Corina. Se refirió a Machado como una mujer valiente. Ella dijo que lucharán hasta el final por Venezuela. Y justamente en Venezuela, Nicolás Maduro rechazó la entrega del Nobel a Machado y aseguró que en Oslo también hubo protestas por el galardón. Afirmó que le llegaron imágenes de la movilización de unas 200 personas contra la que llamó la belicista Machado. Dijo que estas son protestas por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz. La declaración ocurrió en un acto público en Caracas por el aniversario de la batalla de Santa Inés, después de que María Corina Machado recibiera el galardón. Un nuevo estudio revela que 4 de cada 10 trabajadores ecuatorianos no percibe el 13º sueldo. La investigación destaca cómo este beneficio incide en la motivación de los empleados y explica los rubros en los que suelen invertir ese ingreso adicional entregado en esta época. Joel Vanegas con el análisis de este tema. 4 de cada 10 trabajadores en Ecuador no recibe el 13º sueldo en diciembre, pese a ser un derecho garantizado por ley. Así lo revela un estudio de Multitrabajos en el que participaron 459 trabajadores del país. De acuerdo con la investigación, la cifra muestra una mejora respecto a 2024 de 9 puntos porcentuales, cuando únicamente el 51% decía recibirlo. La principal razón por la que los trabajadores no reciben el 10º es la informalidad laboral. Este dato coincide con el último reporte del INEC, que en octubre de este año registró que el 51.5% de las personas ocupadas trabaja en el sector informal. ¿Y qué hacen con el dinero extra quienes reciben el 13º sueldo? El 52% lo utiliza para pagar deudas, el 20% para compras navideñas, el 17% para ahorro y solo el 11% para inversiones. Aún así, la mitad de los encuestados señala que el monto no les alcanza para cubrir todos los gastos de diciembre, mientras que el resto afirma que sí logra cubrir sus necesidades hasta el fin de año. El estudio también evidencia el impacto del beneficio en el clima laboral. 8 de cada 10 trabajadores asegura que el 10º incrementa su motivación y bienestar, es decir, que es más feliz realizando sus labores diarias, convirtiéndolo en una causa clave para entornos laborales más estables y productivos. Continuamos con más información. El Parlamento Europeo volverá a analizar la exención del visado Schengen para los ecuatorianos. Representantes del Parlamento andino señalaron que esto se logró tras reuniones en Bruselas, en Bélgica. Sin embargo, académicos explican que se debe manejar este tema con calma porque se trata de un proceso y Ecuador debe superar primero obstáculos internos y externos durante el análisis. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. Tras una agenda oficial en Bruselas, capital de Bélgica, el Parlamento andino se reunió con parlamentarios europeos y entre los temas que abordaron estuvo reactivar el análisis de la eliminación del visado Schengen para los ecuatorianos. June Borges, vicepresidenta del Parlamento andino, informó que tras el diálogo se consiguió que la solicitud se incluya oficialmente en el orden del día del Parlamento Europeo. Junto a otros representantes como Flor Andino, presidenta de la Cámara Internacional de Comercio y Turismo Ecuatoriano-Catalana, presentaron argumentos sociales y económicos que respaldaron el pedido. Ecuador también puede fortalecer el espacio Schengen por sus gestiones empresariales. Según indicó, las buenas relaciones del gobierno de Daniel Noboa con la Unión Europea también influyeron y afirmó que el análisis está en una etapa favorable.
Si ya se consideró de volver a reactivar, es un paso gigante. Pero académicos aseguran que el tema se lo debe manejar con cautela y solo se ha logrado un paso de un proceso que podría ser largo. Puede pasar a una revisión, a otra revisión, a una tercera revisión. Este proceso recién inicia. A eso se suma que hay temas que en el análisis no favorecen a Ecuador, como la elevada migración irregular, sobre todo a España, pero también la cantidad de visas rechazadas, sobre todo por dos factores: la presentación de documentos falsos y que las solicitudes las hacen terceras personas. La empresa tal o el señor tal te puede vender un turno, pero después te dice, no solamente te vendo el turno, sino para venderte el turno tengo que hacerte el formulario, y para hacerte el formulario tengo que venderte un tour falso. Los agentes de migratorios de europeos están entrenados para analizar este tipo de cosas. Países vecinos de Ecuador, como Colombia y Perú, están exonerados de este visado desde el 2016. ¡La patria reclama! Mundo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea tener su propia flota de aviones para deportar a migrantes ilegales. El diario Washington Post habla de un contrato por $140 millones para comprar 6 naves Boeing 737. Hasta ahora han estado usando aviones alquilados. El nuevo plan supone un ahorro de costos y permitirá a la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE actuar de manera más efectiva. El fondo para la compra saldría del presupuesto de $170.000 millones que el presidente Trump ha destinado para seguridad y control de fronteras. Los candidatos finalistas a la segunda vuelta presidencial en Chile comienzan a cerrar las campañas de cara a la elección de domingo. El conservador José Antonio Kast y la representante de las izquierdas, Janet Jara, sostuvieron el último debate con el que Jara espera remontar el resultado de las encuestas más recientes que no la favorecen. 15 millones de chilenos están llamados a votar este 14 de diciembre y a solo 3 días del balotaje se cierran las campañas. Janet Jara tuvo un acto masivo en la comuna popular Puente Alto en Santiago, la capital, y esta noche culmina con un evento en la Araucanía. Coincidirá en esa región del sur de Chile con el derechista José Antonio Kast, que alista su cierre en una concentración en la ciudad de Temuco. Las encuestas favorecen a Kast desde el inicio de la carrera presidencial y ahora suma la intención de voto de los otros candidatos derechistas que se presentaron en la primera vuelta. Janet Jara espera también otros apoyos, especialmente de los indecisos. Uno de los últimos sondeos le da a Kast del Partido Republicano y la Alianza Cambio por Chile un 58% y a Janet Jara del Partido Comunista y la Alianza de Izquierdas Unidad por Chile el 42%. Ella espera remontar esos números luego del debate del martes en el que discutieron sobre seguridad, pero también sobre migración ilegal en Chile. Jara dice que las posturas de Kast generan incertidumbre. La propuesta imaginaria que se han hecho al respecto, de invitarlos a salir, que se paguen el pasaje. Después... Kast cifra la cantidad de inmigrantes en situación irregular en 300.000 y les pone plazo para irse. Y le estamos diciendo a todos ellos que les quedan 92 días para que dejen nuestro país libremente. Jara llega a esta segunda vuelta luego de ocupar el Ministerio de Trabajo en el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Para Kast es su tercera candidatura presidencial y está convencido del giro a la derecha que va a tomar Chile cuando se inaugure el nuevo gobierno el próximo 11 de marzo. Más importante que los partidos más importantes. En el noreste de China se alistan detalles para la exposición número 38 de esculturas de nieve de la Isla del Sol de Harbin. Más de 40 escultores trabajan en una pieza de casi 30 metros de altura que es emblemática del lugar. Se trata del Señor Muñeco de Nieve. Forma parte de las obras monumentales exhibidas en el Festival Internacional de Harbin. El lugar es conocido como la capital mundial del hielo y la nieve. Sus esculturas son gigantes, detalladas y artísticas, y este año se utilizarán un total de 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve para crear una de las atracciones turísticas de invierno más populares de China.
Los arquitectos de la IA han sido reconocidos como personalidad del año por la revista Time. Además, científicos han documentado el hallazgo más importante de huellas de dinosaurios en el centro de Bolivia. Ana María Palacios ofrece un resumen de estos acontecimientos relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología. Veamos. La revista Time nombró como personalidad del año a los arquitectos de la inteligencia artificial, al considerar que su labor en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando profundamente a la humanidad. Entre las figuras destacadas se encuentran Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI e Elon Musk de xAI. La publicación señala que han tomado el volante de la historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestras formas de vida. El robot humanoide Unitree Ji-Wan ya puede jugar al baloncesto como un profesional. Puede moverse con naturalidad, controlar el balón y marcar canastas con bastante precisión. Los especialistas utilizaron Skill Mimic, un sistema de inteligencia artificial que replica los movimientos humanos a partir de videos y trajes de captura. Científicos anunciaron el mayor hallazgo de huellas de dinosaurios en el centro de Bolivia, un descubrimiento de gran relevancia paleontológica que aporta nuevas pistas sobre las especies que habitaron la región hace millones de años. Se encontraron 1.700 vestigios fósiles y más de 16.000 huellas, muchas de ellas pertenecientes a terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus Rex. Cárceles. Abandono estatal. Un juez constitucional en Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos para atender la crisis sanitaria por tuberculosis en la penitenciaría del Litoral. El magistrado declaró que de manera urgente se instale una mesa de emergencia penitenciaria para poder solventar estos problemas. Bessie Granja con la ampliación de esta noticia. Este miércoles, un juez constitucional del Complejo Judicial de la Florida en Guayaquil declaró la violación de derechos de los presos de la penitenciaría del Litoral, derivada de la crisis de tuberculosis. Así lo resolvió tras aceptar parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Para el magistrado, los casos de desnutrición crónica, tuberculosis y otras enfermedades, así como el no cumplimiento por parte del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y Fuerzas Armadas, de órdenes judiciales para que los presos crónicos reciban atención médica especializada en hospitales, ha abonado a la violación de derechos como acceso a la salud, alimentación y rehabilitación. La penitenciaría del Litoral de Guayaquil es la cárcel que concentra la mayoría de pacientes con tuberculosis. A escala nacional, en los centros de reclusión hay 1.131 casos, de los cuales 553 están aquí. Jueces de garantías penitenciarias en varias visitas han constatado que no todos los enfermos acceden a tratamiento médico, lo que complica aún más la situación sanitaria. Entre las acciones de reparación, el juez solicitó que se instale de manera inmediata una mesa de emergencia penitenciaria integrada por el SNAI, los Ministerios de Defensa, Salud, Interior, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, con la asistencia de organismos internacionales. En ella también deben cooperar los comités de los familiares de reclusos para encontrar las soluciones urgentes a esta crisis. En la penitenciaría del Litoral permanecen 7.100 presos y se han registrado más de 600 muertes. Y luego de la última masacre en la cárcel de Machala que dejó 13 reos asfixiados, las primeras respuestas comienzan a perfilar lo que ocurrió. Sin embargo, todavía quedan vacíos sobre el control interno de ese penal. Mientras se confirma cómo se movieron los pabellones en las horas previas, persiste la vigilancia y la atención en los alrededores del reclusorio. Veamos.
4 días después de la masacre que dejó 13 reclusos muertos en la cárcel de Machala, la incertidumbre crece entre los familiares de los cerca de 1000 internos que cumplen condena aquí. Afuera el ambiente es tenso. Algunos esperan noticias, otros solo buscan una señal. Las investigaciones revelan que los 13 presos asesinados el domingo habían sido detenidos entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Todos eran parte de la estructura criminal Los Lobos, rival de los Lobos Box, grupo que según la policía mantiene el control del penal. Al inicio los 13 estaban en la zona conocida como Los Pangoreados en el ingreso a la cárcel. El 5 de diciembre sin explicación fueron trasladados a un área controlada por los Lobos Box. Según testigos, 14 reclusos cometieron el ataque. Ellos tenían llaves de las celdas de la primera planta y del pabellón Saruma, donde fueron encontrados los cuerpos. En la audiencia de formulación de cargos, algunos de los sospechosos declararon que la mañana del domingo enviaron un aviso a las celdas donde estaban las víctimas. Y a las 15 horas con 55 minutos se registró la detonación de un artefacto explosivo a 100 metros del penal. Eso fue usado como distracción. Los agentes ingresaron 35 minutos después y ya se había ejecutado la masacre. El Centro Forense de Machala confirmó que la causa de muerte consignada en los certificados de defusión es asfixia por sofocación y estrangulamiento. Todas las masacres que ha habido aquí en la cárcel del Oro, número 1, crack número 1, no nos dan respuesta. Hasta el momento, 12 de los 13 cuerpos han sido retirados. Queda el cuerpo de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, para las cerca de 100 familias que viven en un radio de 2 cuadras de la cárcel, ahora cercada con vallas metálicas, el temor es permanente. El Consejo de Seguridad Provincial de El Oro dispuso reforzar la protección en Machala tras la detonación de un artefacto esta madrugada en el patio del Distrito de Educación, donde aparecieron panfletos con amenazas dirigidas a 5 magistrados y al director de la cárcel. Desde hoy, 15 edificios públicos ya contarán con resguardo permanente, 6 policías y un patrullero por cada uno. Además, 5 jueces pasarán a teletrabajo con custodia personalizada. Cambiamos de tema ahora para contarles mucha atención porque la nueva variante de la influenza AH3N2 genera alerta sanitaria especialmente en Europa. La llamada supergripe ha provocado incluso el cierre de escuelas, pero ¿qué sucede en Ecuador con esa enfermedad? Carla Delgado lo explica a continuación. La supergripe enciende las alertas en los sistemas sanitarios del mundo. Se trata de la variante K de la influenza AH3N2, considerada una de las más agresivas. Por esta razón, en algunos países de Asia y Europa ya se han dispuesto cierres temporales de escuelas en zonas puntuales. Aunque todavía no se confirma su presencia en Ecuador, es evidente el incremento de los casos de influenza. Solo en consultas privadas los diagnósticos pasaron de 2 casos diarios a 12, lo que representa un aumento del 500%. El infectólogo David Larreategui explica que este brote de influenza se adelantó. Tenemos una influenza muy severa en diciembre que empieza por lo general entre el 18 y el 20. Pero ¿qué es lo que se vio este año con esta variante? En los brotes en todo el mundo, en el hemisferio norte y en la línea ecuatorial, que son los brotes de diciembre, se adelantaron 2 semanas. Según el especialista, mientras una influenza estacional común puede contagiar a 3 personas, esta nueva subvariante contagia el doble, lo que explicaría el rápido aumento de casos. Entre los síntomas destacan rinorrea abundante. Aunque no es más mortal, preocupa porque provoca síntomas más severos, especialmente en adultos mayores o en personas con factores de riesgo. Por eso recalca la importancia de la vacunación y de mantener las medidas preventivas. No automedicarse, no usar antibióticos, que eso es importantísimo. Son enfermedades virales y nos empezamos a tomar acitromicina y antibióticos que pueden empeorar la enfermedad. Por ahora la mortalidad asociada a esta supergripe se mantiene baja, pero puede aumentar en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas si no se recibe atención oportuna. Una persona murió en un siniestro de tránsito esta madrugada en la vía Aloac-Santo Domingo. 2 vehículos pesados colisionaron y se desató un incendio en plena vía. Las imágenes de lo ocurrido a continuación con Alex Ceballos. Eran las 5:21 de la madrugada de este jueves, cuando se produjo la colisión. Segundos después, las llamas envolvieron a los 2 vehículos.
Los conductores que a esa hora transitaban por el kilómetro 2,5 de la carretera Loac-Santo Domingo intentaron salvar a los ocupantes utilizando extintores, pero el fuego era incontrolable, relatan. El señor gritaba, ayúdenme, pero no se pudo hacer nada. Teníamos la gente, gracias, con extintores pequeños, pero no se pudo, que la llama fue demasiado. Un conductor logró salir, pero otro pasajero no lo pudo hacer y lamentablemente falleció. Los 2 tráilers quedaron destruidos. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía tomó evidencias para determinar responsabilidades. Encuentran los vehículos totalmente incinerados, de igual manera los documentos, todavía no tenemos identificado a los conductores ni a la persona que se encuentra fallecida. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía atendió la emergencia, que ocasionó el cierre total por 5 horas de esta importante carretera que une la sierra con la costa. La desgracia ocurrió en la última curva antes de llegar a la población de Aloaj. Los bomberos realizaron enfriamientos constantes durante todo el proceso de retiro de los 2 vehículos involucrados. Uno llegaba a la sierra cargado de materia prima para cemento y el otro iba rumbo a la costa. Continuamos con más información. Dictan prisión preventiva contra 6 militares en Santa Elena. Se los acusa de ejecución extrajudicial tras un operativo donde un joven de 19 años murió. Quienes estaban en el lugar del allanamiento aseguraron que fueron golpeados por los uniformados, quienes incluso les habrían aplicado descargas eléctricas. Veamos. La intervención militar se ejecutó en esta cuadra del barrio Colinas de Salinas 2, en el cantón La Libertad, en la península de Santa Elena. Los uniformados allanaron un inmueble donde estaban 5 personas, 2 de ellas menores de edad. Allí presuntamente se vendía droga. Al parecer, en un acto confuso, los señores militares indicaron que había una intención, presumiblemente, de uno de estos ciudadanos de intentar sacar un arma. Procedieron a su registro del lugar y de las personas. Pero según la versión de los jóvenes detenidos, los militares los golpearon con los cascos, los obligaron a tirarse al piso y les aplicaron descargas eléctricas con un cable de luz. Producto de esto, uno de ellos, quien tenía 19 años, quedó inconsciente y fue llevado a un hospital donde murió. La fiscalía fue alertada del hecho por la policía, que retiró el cuerpo en el hospital. La víctima, en este caso, presentaba politraumatismos cráneoencefálicos y que sería finalmente la causa de la muerte de dicho ciudadano. Esta valoración que se ha realizado, de algún modo, confirma la teoría de fiscalía que todos los ciudadanos, incluido la persona que falleció, fueron torturados. Luego de las investigaciones se identificó a 6 militares que participaron en el operativo. La fiscalía confirmó a Ecuavisa que se hallaron algunas evidencias en el inmueble, por lo que se abrieron otros 2 procesos contra los jóvenes que siguen detenidos. Dentro de la vivienda se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, se inició otro proceso en contra de los 2 mayores de edad por el mismo tipo penal y por el arma de fuego encontrado en el domicilio. Hasta la mañana del 11 de diciembre, el cuerpo de la víctima no había sido retirado de la morgue. Vecinos contaron fuera de cámara que sí vieron el operativo militar. Llegaron en 3 camionetas y un vehículo blindado, pero aseguraron no haber presenciado agresiones en el sitio. En el batallón 14 Marañón, en La Libertad, donde pertenecen los uniformados, aseguraron que solo el Ministerio de Defensa puede pronunciarse. El Departamento de Comunicación de esa cartera de Estado indicó que por el momento no habrá pronunciamiento, porque el caso se encuentra en investigación. El juez de flagrancia dictó prisión preventiva para los 6 miembros de la patrulla militar y ordenó su traslado a la cárcel 4 en Quito. Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el crimen organizado en Ecuador. Hoy anunciaron una recompensa de hasta $5 millones por uno de los principales miembros de la agrupación criminal, Los Choneros.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura y o condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias El Churrón, considerado uno de los principales líderes de la organización criminal y terrorista Los Choneros. Bermúdez Cagua se convierte en el primer integrante de Los Choneros en ingresar al programa de recompensas contra el narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, el ecuatoriano participa directamente en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas de la organización, que ha extendido su influencia más allá de las fronteras nacionales. En junio pasado, Bermúdez Cagua, junto a Darío Peñafiel Nieto, alias Topo, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue acusado en cortes federales de Nueva York por tráfico y distribución de cocaína, además de tenencia de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico. De los 3 procesados, alias El Churrón es el único que permanece prófugo, lo que ha intensificado la búsqueda internacional en su contra. Las autoridades estadounidenses sostienen que los choneros mantienen alianzas estratégicas con el cartel de Sinaloa, controlando rutas clave para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa. En septiembre, el grupo fue catalogado oficialmente como organización terrorista extranjera y sus líderes identificados como terroristas globales especialmente designados, una medida que busca cortar sus redes financieras y limitar su capacidad de operación. Un megaoperativo policial desarrollado durante 12 horas dejó como resultado 31 detenidos, entre ellos un objetivo importante para la Policía Nacional. Como parte de las evidencias constan escopetas, subametralladoras, explosivos y también dinero en efectivo. Vanessa Robles con los pormenores de esta intervención. Hasta el sector del Arbolito, en el Cantón Durán, llegó la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. Según sus averiguaciones, una vivienda era base de operaciones encubiertas para un grupo de delincuencia organizada. De acuerdo al parte policial, en el sitio almacenaban material de guerra y armamentos de diverso calibre. En el mismo lugar se escondía un objetivo de intermedio valor para las autoridades y ha llegado a otro cabecilla que fue detenido el pasado 4 de diciembre en Playas. ¿Padrastro de Bob Marley? Sí, es el alias de Maturana. Estamos corroborando todas estas informaciones a partir de la detención. Ingresamos nuevamente estos datos a nuestras salas de análisis. Según la fuerza pública, el ahora detenido tiene una boleta de captura en su contra por el delito de tráfico ilícito de sustancias. Los indicios levantados serán clave para identificar su rol en la estructura delictiva. Esta captura se dio junto a alias Gordo Yepes y alias Mambo, señalados, según la policía, como brazo armado de la agrupación. Se dedican a varios delitos, entre estos el tráfico de drogas, todo el mundo sabe, la extorsión. Entonces, en este momento nosotros estamos levantando la información adicional para poder vincular a la anterior que teníamos. En total se detuvo a 11 personas que tenían boleta de captura y además se encontró con las manos en la masa a otros 20. Ellos también fueron aprehendidos como parte del megaoperativo Apolo 32, desarrollado en los distritos Durán, Esteros, Florida, Pascuales y Portete. Hubo 16 armas, 17 celulares, 259 municiones de diferente calibre y 21 vehículos que fueron retenidos. 124 policías participaron durante las 12 horas de allanamientos. La Corte Constitucional emitió una regla sobre el despido de mujeres embarazadas o lactantes en el sector público. También aclaró qué rubros debe incluir la indemnización y reparación integral. Veamos. La Corte Constitucional emitió una sentencia sobre el despido de mujeres embarazadas que tienen contrato de libre remoción. La causa fue presentada por una funcionaria del Ministerio del Deporte, que fue desvinculada tras informar sobre su estado de gestación, perdió la atención de salud y no pudo acceder a los controles prenatales en el Seguro Social. Ella acudió primero a la justicia ordinaria, pero no dieron paso a su reclamo, argumentando que cuando la despidieron su embarazo no se notaba y que el suyo era un contrato de confianza.
La Corte Constitucional falló a su favor. Determinó que su empleador vulneró los derechos al cuidado y a la protección laboral reforzada. Los magistrados, en sentencia unánime, aprovecharon este caso para fijar una regla. Cuando se despide a una mujer embarazada o en periodo de lactancia que ocupa un cargo de libre remoción, la entidad pública debe demostrar que incumplió su trabajo. Caso contrario, se presume que fue discriminada por su condición. Si el empleador no puede comprobarlo, como ocurrió en este caso, debe pagar una indemnización que contemple el salario que dejó de percibir desde el despido, durante el embarazo, la licencia de maternidad y el periodo de lactancia. En el caso concreto, también ordenó que el Ministerio del Deporte se disculpe con la demandante y con su hijo, y que el Ministerio de Trabajo difunda este fallo mediante las unidades de talento humano de todas las instituciones públicas. Y el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral volvió a la fase de selección de catedráticos responsables de elaborar el banco de preguntas. El Consejo de Participación Ciudadana dijo que se vulneró la cadena de custodia de los cuestionarios a pesar de haber contratado un sistema de seguridad informática para esa etapa. La seguridad de las 420 preguntas para el concurso de renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral fue en vano. El concurso se mantuvo en pausa por 3 meses y ahora el Pleno del Consejo de Participación acogió lo dicho por 2 miembros de la Comisión de Selección, reconociendo que la cadena de custodia fue vulnerada. Esta es la tercera ocasión desde el inicio del concurso en 2023 que el proceso retrocede. Ante la falta de certeza sobre la integridad del banco de preguntas, es necesario retrotraer el concurso a la etapa previa a la selección de catedráticos. Es una medida responsable para blindar el proceso. La posible fuga de información se dio pese a que el CPCCS suscribió en julio un contrato con la empresa SDD, Auditores Asociados, para implementar un equipo de seguridad informática que se aplique durante la etapa de oposición de este concurso. Costó $5.700 masiva. Para la coordinadora de la Veeduría Ciudadana, Michelle Vilatuña, fue un gasto de recursos que carece de justificación. Pero no hay bases o no hay pruebas en donde físicas o verídicas en donde se compruebe que hay esta vulnerabilidad de parte de los catedráticos. Nosotros fuimos testigos de la seguridad en la que se quedó el sistema. Para la única consejera que votó en contra de la decisión de retrotraer el concurso, Nicole Bonifaz, el Pleno es responsable por la vulneración de la cadena de custodia. El CPCCS fue el responsable de garantizar por intermedio de contratos esta confidencialidad. E incluso puede generar responsabilidad a los miembros de este Pleno. Primero me estoy almorzando que el Pleno tiene responsabilidad administrativa. Yo no sabía eso, un poquito de luz me falta ahí. La Comisión Ciudadana de Selección emitirá un cronograma actualizado. La CONAIE instaló este jueves un consejo ampliado en Rucuyacta, en Napo, pero la jornada terminó exhibiendo algo más que la falta de quórum, las divisiones internas que atraviesa esa organización. Con apenas 19 de 53 delegaciones presentes, el encuentro quedó suspendido y varias intervenciones señalaron abiertamente el quiebre que hoy marca a ese movimiento indígena. La CONAIE llegó este jueves a Rucuyacta, en Archidona, Napo, para instalar su consejo ampliado. El caracol marcó el inicio y la Guardia Indígena acompañó la entrada de al menos 300 delegados de la Sierra, Costa y Amazonía. Pero lo que inició como una jornada para debatir temas clave terminó revelando algo más profundo: la falta de cohesión. Aunque estaban convocadas 53 organizaciones, solo 19 respondieron al llamado. La lista se tomó y al confirmarse la ausencia de la mayoría, se pidió que solo permanecieran los representantes. En este punto, se abrieron intervenciones que dejaron al descubierto fracturas internas. Uno de los que lo dijo con claridad fue Rumiñahui Cachimuel, de la Federación Indígena Campesina de Imbabura. Él afirmó que dentro del movimiento hay divisiones. Estamos aquí de manera presencial, pero los otros pueblos no han venido.
eso ya da a entender de que tal vez no hubo convocatoria o hubo falta de comunicación. La organización Paquiru de Pastaza fue más allá y cuestionó a la dirigencia nacional por su rol en el paro de octubre. Dijeron que algunos líderes incitaron la protesta, pero no participaron, señalando directamente a Marlon Vargas, presidente de la CONAIE. Él respondió que sí estuvo presente, pero el intercambio dejó ver el desgaste. Frente a la falta de quórum y el clima interno, se tomó una decisión. Se ha hecho lo más sensato, suspender, y estaremos comunicando una nueva fecha para que en la asamblea anual podamos informar tanto la parte económica, la parte administrativa y a la vez también aprobar el plan operativo anual. Esto se retomará en enero de 2026. Marlon Vargas no dio declaraciones al cierre en una jornada que más que resoluciones dejó expuestas sus divisiones internas. Ahora les contamos que las emergencias por incendios forestales continúan. En Chimborazo, el fuego avanzó sobre más de 400 hectáreas, específicamente en la parroquia San Juan, a los pies del Nevado Chimborazo. Y en Paute, en Azuay, una nueva alerta se activa por el incendio en el Cerro El Tejar, que obligó a evacuar a centenares de personas por el humo. Ángel Pilatuña con las imágenes de lo ocurrido. Combate fuegos en mano, 30 bomberos de Riobamba y 5 guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo enfrentan un incendio en el sector Cushquisurcuna, en la parroquia San Juan, en las faldas del Nevado. El fuego, que empezó la noche del martes, ya ha consumido más de 400 hectáreas de páramo, además de bosque de pino, polilepis, arbustos y maleza. Que la migración de los animales también del sector ha sido considerable, porque al momento tenemos un aproximado de 410 hectáreas consumidas. Este jueves, 8 camionetas del Cuerpo de Bomberos trasladaron al personal por caminos de tercer orden hasta una zona de complejo acceso. El operativo comenzó a las 6 de la mañana. A las 16 horas de este jueves, el Cuerpo de Bomberos señaló que ya no había focos activos. En la provincia de Azuay, un incendio causó alarma en el cerro del sector El Tejar, en el cantón Paute. La emergencia obligó a evacuar a 5.559 estudiantes de las instituciones educativas cercanas, como medida preventiva por la densa nube de humo que cubrió la zona. También se trasladó a 50 personas de una casa de retiro. Mientras tanto, 56 brigadistas de Paute, Cuenca, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro trabajan en el cerro para contener las llamas y evitar que el fuego avance hacia áreas pobladas. Aún no se ha determinado el número de hectáreas afectadas. 10 días de heladas en Cotopaxi dejan 600 hectáreas afectadas porque los cultivos no resisten los cambios bruscos de temperatura. Además, ya se reporta alza de precios en los mercados de la provincia. Sandy Espinosa con la información. Una racha de 10 días de heladas sigue golpeando a los cultivos en Cotopaxi, con afectaciones que se extienden a nuevas zonas. A 15 kilómetros de la Tacunga, en la parroquia José Huango Bajo, el termómetro desciende hasta los 3 grados bajo cero y una capa espesa de hielo cubre los sembríos. Maíz, frijol, habas y alfalfa se congelan antes de que amanezca. Isabel Gutiérrez sembró 1 hectárea de maíz con la expectativa de duplicar su inversión en el primer trimestre de 2026, pero las heladas frenaron el crecimiento de las plantas. Yo he invertido más o menos unos $400 con semilla, peones, tractor. Y ahorita todo eso es una pérdida. Mientras que en Mulaló, 10 kilómetros más al norte, estos días se registra un fenómeno inusual. Los cultivos amanecen con temperaturas muy bajas y horas después enfrentan cerca de 20 grados. Ese cambio brusco quema las hojas. La misma situación se repite en Pujilí, Salcedo y Saquicilí, donde se estima que 200 agricultores están afectados. Afectaciones parciales de aproximadamente 300 hectáreas de diferentes cultivos y afectaciones o pérdidas totales de un número similar de hectáreas a nivel de provincia. La pérdida de cultivos ya impacta en los precios. En el mercado mayorista de la Tacunga, el principal mercado de abasto de la provincia, el choclo, las papas y las habas registran alzas de al menos el 30%. Las pérdidas se acumulan en las parcelas y entre los productores, que hoy asumen los costos de un evento climático que
Un espectáculo a la luz de las velas y mucho ritmo colombiano se presentará este viernes en la Casa de la Música de Quito. Diana León con los detalles del evento. ¿Y por qué llegarían días malos? ¿A qué te refieres, Santiago? Las últimas funciones de la obra Isla Santa se presentan en el estudio Polsen, en el barrio Las Peñas de Guayaquil. Escrita por Andrés Palma, la pieza cuestiona el progreso cuando se pasa por alto a la naturaleza. Totalmente confirmado. El colectivo teatral Salto pondrá en escena la producción hasta el sábado. Las funciones empiezan desde las 8 de la noche. ¿Sabe cuándo va a venir el secretario del Ministerio del Ambiente? En Quito, la Sala de Cine de la Flaxo presenta esta semana su Festival de Cine de Altura, con películas de montaña y aventura. Se proyectarán cintas como La Última Expedición, la película animada El Reino de Kensuke y el drama Girl Climber. Los horarios y cartelera se pueden consultar en las redes sociales de la Sala Sur Flaxo. La Sonora Dinamita, orquesta embajadora de la música colombiana, ofrecerá un espectáculo en la Casa de la Música en Quito. La tierra linda de Pambe. El show de las velitas rescata la tradición del vecino país de encender este objeto al anochecer del 7 de diciembre. Seguimos con más, ahora para contarles que una ola dorada de Golden Retrievers llenó de color y alegría la Plaza Berlín en los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Más de 2.000 perros de esa raza participaron en la convocatoria hecha en las redes sociales. El organizador, Fausto Duperré, comentó que la idea surgió tras asistir a un encuentro similar en Barcelona que reunió apenas 150 perros. Pese a la asistencia, no planteó romper el récord que le pertenece a Canadá, país que congregó 1.685 de estos canes. Los asistentes participaron motivados por el amor a la raza, a la diversión y el compromiso de mantener limpios los espacios para la comunidad. Y las fotografías de vida silvestre más entretenidas del año 2025, Alejandra, ya fueron reveladas. El certamen recibió cerca de 10.000 imágenes procedentes de 109 países. A continuación, conozcamos cuál fue la fotografía ganadora y las más graciosas de la competencia. Esta es la fotografía ganadora de los premios Nikon Comedy Wildlife, tomada por el británico Mark Bitcombe. La imagen muestra a un joven gorila en pleno salto y actitud juguetona en las montañas Virunga de Ruanda. Fue elegida entre más de 10.000 fotografías enviadas desde 109 países, convirtiéndose en la favorita del jurado. Según la organización, los fotógrafos participantes utilizan principalmente técnicas de observación cuidadosa del comportamiento animal, enfoque rápido para congelar movimientos inesperados y conocimientos sólidos de composición para capturar momentos espontáneos sin perturbar a los animales. En la categoría de aves, la imagen ganadora muestra a 2 araos, aves marinas, donde uno de ellos aparece con una expresión desconcertada mientras su compañero le sujeta la cabeza con el pico. Otra de las imágenes destacadas fue tomada en Madagascar. Un sifaca que mientras se lame el dedo, mira directamente a la cámara, creando una escena tan curiosa como divertida. La fotógrafa Jenny Stock captó en Filipinas a un pequeño pez que asomaba repentinamente la cabeza desde su nido, hasta que finalmente logró fotografiarlo sonriendo. También sobresalen escenas como unas ranas en plena pelea, un ave luchando contra un día ventoso, o un joven chimpancé que se hurga la nariz para luego llevarse el dedo a la boca. Son fotografías que combinan vida silvestre y humor con un objetivo claro: promover la conservación de los animales y de sus hábitats. Un censo reveló que hay 246 flamencos en Galápagos. Es una especie endémica que enfrenta desafíos por la presencia de cerdos que comen sus nidos y otras plagas. Diego Puente con más detalles.
Galápagos es el único lugar del país donde existen flamencos en estado natural. Hay dos especies, una migratoria que llega desde Chile y otra, una subespecie endémica que se reproduce en las islas. Esta última fue censada a inicios de diciembre por el Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos. Estas aves, que destacan por su característico color rosado, son monógamas, es decir, escogen una pareja para toda su vida. Viven entre 20 y 30 años y su primera anidación inicia a los 5 años. Pueden poner un huevo al año, pero no siempre lo hacen. Depende de un clima estable y disponibilidad de alimento. Están ubicados en 22 lagunas, en las islas Isabela, Floriana, Santa Cruz y Santiago, y en un par de islotes. En las lagunas se encuentran estos invertebrados o macroinvertebrados de los cuales se alimentan, y también son los sitios idóneos para que ellos formen sus nidos. Desde 1996 se realizan conteos técnicos anuales para conocer el estado de su especie. Este año se contabilizaron 246 individuos y el número se mantiene en el promedio de la última década. Los técnicos se coordinan para contar a la misma hora a los individuos y evitar la duplicidad de los resultados. Se busca precisión para conocer la realidad de la especie, que está amenazada por plagas traídas desde el continente. La estabilidad en el número de individuos se da por la presencia de alimento en las lagunas monitoreadas, sobre todo de pequeños camarones y macroinvertebrados. Y comenzó ya la época más alegre y mágica del año, pero para muchos implica esfuerzo, logística compleja e incluso contratiempos. Nadie escapa al ajetreo navideño en todo el mundo, y menos si es Papá Noel. Jorge Luis Vaquerizo sigue de cerca los pasos del caos que se vive en diciembre. Nadie está a salvo, o al menos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Encarnación, Paraguay, no corrieron con suerte. Mientras descansaban, después de adornar la fachada de su estación, un ladrón en tan solo 3 minutos arruinó por completo su decoración a las 2 de la mañana. El malhechor no contaba con que sus pasos fueron grabados por las cámaras de seguridad, y ahora la policía paraguaya lo busca. A pesar del trabajo que le tomó estar a punto para las fiestas a la bella ciudad de Sao Paulo, en Brasil, no bastó para que los vientos de más de 100 kilómetros por hora se llevaran todo a su paso. O al menos a este Papá Noel gigante, un inflable que saludaba desde un puente a todos en la Avenida Paulista, la arteria vial más importante y famosa de Brasil. La Navidad también es una oportunidad. En 2 semanas los regalos deben estar listos y envueltos para la Nochebuena, y eso genera millones de empleos en todo el mundo. La empresa de encomiendas y logísticas, DHL, informó que sus trabajadores pueden entregar más de 230 paquetes al día en diciembre. Normalmente se entregan 6.7 millones de pedidos diarios, pero en Navidad se convierten en 12 millones, una odisea que no sería posible sin reforzar a su equipo. Para eso, la empresa necesita contratar temporalmente a 11.000 personas. Mientras tanto, en Francia, la esposa de Santa, Mamá Noel, se roba la atención y se unió a su esposo en Nantes para disfrutar, apoyar y escuchar a los niños con sus pedidos para Navidad. Soy la señora Noel y finalmente decidí presentarme al mundo. Pienso que me necesita y puedo ayudarle incluso a mejorar con sus pasos de baile. Nadie puede parar en Navidad. La magia no llega sola y el ajetreo navideño está en todas partes. Antes de despedir el noticiero, les recordamos que mañana en Contacto Directo a las 6:55 estará Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta, ex ministro de Gobierno y ex candidato presidencial, para hablar de la agenda de fiscalización en la Asamblea y la postura del bloque de ADN. También estará con nosotros el jurista Juan Pablo Albán, quien hará un balance de la situación de los derechos humanos en el país, sobre la crisis carcelaria, las denuncias contra los militares y también la falta de transparencia. Gracias, amigos, siempre por su sintonía y confianza. Las noticias a toda hora en Ecuavisa.